Ya estamos aquí de nuevo y vamos a por nuestra primera historia. Una historia que comienza la noche del 5 de mayo de 1916, cuando un tren se detiene en Zaragoza. De su interior bajan 347 alemanes que proceden de Camerún. ¿Se lo imaginan? Ahora le preguntamos al nieto de uno de esos alemanes cómo se le recibió en la capital aragonesa. Y es que para hablarnos de la colonia germana que formaron en Aragón aquellas personas, nos acompaña el periodista Sergio del Molino, que ha escrito este libro, Soldados en el Jardín de la Paz, que trata en profundidad este tema. También están a mi lado dos familiares de aquellos primeros alemanes, Pablo Bigger y Juan Kurt. Y por último también nos acompaña Annelies Bingenbach, afincada en Zaragoza desde hace mucho tiempo. Buenas noches a todos y bienvenidos. Sergio, ¿cómo te topas con esta historia? Seguramente ahora, bueno, pues no muy conocida, pero estás tú en una feria del libro de Zaragoza y te topas con un panfleto de propaganda nazi en castellano. En castellano, ¿Qué ocurre? Sí, claro, o sea, me sorprende muchísimo. Yo rebuscando papelotes, que es una cosa que me gusta mucho, buscando viejas historias, me encuentro unos panfletos nazis y entonces al escribir un articulito bastante intrascendente sobre ellos, un historiador de Salamanca me puso sobre la pista, me dijo, pues esta propaganda probablemente se hizo para los alemanes del Camerún, que es una expresión que yo no había escuchado nunca. Bueno, me sorprende muchísimo. ¿Y esto dónde empieza? Efectivamente, así fue. Y ahí empecé a rascar, empecé a buscar y resultó que era efectivamente unos alemanes que habían venido en la Primera Guerra Mundial, sí, exiliados hasta Zaragoza. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo. No deja de ser llamativo el texto que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿no? Sí. Un discurso pronunciado por el Führer y canciller del rey Adolf Hitler. Pablo, ¿cómo llegó su abuelo? ¿Cómo le recibieron los aragoneses a su abuelo? Bueno, a mi abuelo personalmente no lo sé. Sé que los recibieron a estos alemanes que venían de Camerún, sí, con sorpresa mutua. También los alemanes quedaron sorprendidos de los zaragozanos, claro, con cachondeo, en parte, por sus actitudes. Algunos con mucho afecto, otros más distanciados, pero todos con cordialidad. Ajá. Sí, los recibieron muy bien y los trataron muy bien. Ya. Su padre vino más tarde. Sí. Su padre vino más tarde, después de la Guerra Civil, y no vino directamente a Zaragoza, ¿no? Y llegó desde Barcelona, creo. Exactamente. Mi padre estaba establecido en Barcelona. ¿Por qué se establece en Zaragoza? Bueno, porque le requisaron el negocio los republicanos en Barcelona. Sí. Y tuvo que salir hacia otros destinos y seguramente vino porque aquí en Zaragoza se establecía la Legión Cóndor. Sí. Luego seguimos contando esta historia, pero antes también quiero saber cómo acogida usted en aquel momento por los zaragozanos. Pues estupendamente. Yo vine al colegio alemán, sí, y claro, había pues mucho interés en esta época de parte de los zaragozanos para que sus abierta también chicos y chicas mixto, claro, y todo esto. Estamos recordando unos años de cambios también en nuestro país, bueno, sí, en los que ya se empezaron a notar cambios en 1960. Sergio, volvemos al Camerún. ¿Qué hacían estos alemanes allí y por qué huyeron? Hombre, huyeron porque les echaban. Durante la Primera Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial, Camerún fue una colonia alemana, sí, que estaba rodeada por colonias francesas e inglesas. Entonces, al estallar la Primera Guerra Mundial, fue invadida por un componente anglo-francés. Resistieron casi 2 años en la selva, pero al final no pudieron resistir más y buscaron refugio en... No lo puedo evitar, me estoy imaginando el viaje en aquellos años. Tuvo que ser muy difícil, ¿no? Venir desde allá hasta Zaragoza. Bueno, el viaje fue difícil por las circunstancias, imagino. Habían estado, primero los internaron en un campo de concentración en Guinea Española y luego los montaron en un viejo barco, el mismo que había traído a los últimos de Filipinas. Sí. Y fue un trayecto que era muy distinto del viaje transatlántico que probablemente fue la ida, ¿no? Ah. Los desembarcaron en Cádiz, los pusieron en un tren y los trajeron hasta aquí, a los que les tocaba aquí. Bueno, pues vamos a conocer más, vamos a rebuscar en los mapas y en el tiempo para saber cómo sería un viaje tan largo en aquella época.